Un millonario hizo una donación a una mendiga y su hija. 2 días después, encontró la foto de la mendiga en un retrato olvidado en la casa de su padre. Barcelona despertaba con su ritmo habitual de lunes por la mañana. El tránsito saturado, los pasos apresurados en las aceras, el murmullo de voces mezcladas con el zumbido persistente de los móviles. Javier Serrano, impecablemente vestido con su traje gris oscuro y corbata azul marino, salía de una de las salas de reuniones del edificio central de su empresa inmobiliaria, ubicada en el Eixample. Sus empleados lo saludaban con respeto, pero con esa distancia casi reverencial que imponía su presencia. Javier era un hombre respetado y temido en el mundo de los negocios, un estratega frío, meticuloso y con una reputación construida a base de decisiones firmes, a veces despiadadas. A sus 43 años, había logrado todo lo que muchos solo soñaban. Una fortuna sólida, propiedades en toda España, contactos influyentes y una imagen pública envidiable. Pero quienes lo conocían más allá de los titulares sabían que Javier era también un hombre solitario. La relación con su familia era casi inexistente desde la muerte de su padre, Álvaro Serrano, un empresario de la vieja escuela que había fundado el imperio familiar décadas atrás. Con su hermana Mercedes apenas intercambiaba palabras y no se recordaba la última vez que compartió una comida en familia sin que el silencio fuese más pesado que la conversación. Aquella mañana, tras una reunión particularmente áspera con un grupo de inversores extranjeros, Javier decidió salir caminando un rato, como rara vez hacía. No llevaba destino claro. Caminó unas cuadras por la Gran Vía hasta que, sin saber bien por qué, se desvió hacia el mercado de Sant Antoni. El bullicio de la zona contrastaba con el aire estéril de las salas de juntas. El olor a pan recién horneado, frutas, especias, el sonido de los comerciantes ofreciendo sus productos. Todo parecía pertenecer a un mundo completamente ajeno al suyo. Fue allí, justo al lado de una de las entradas laterales del mercado, donde la vio, sentada en el suelo, con una manta vieja bajo el cuerpo, y otra cubriendo parte de sus hombros, una mujer de rostro cansado, piel pálida y cabellos desordenados, sostenía a una niña de no más de 5 años. La pequeña estaba acurrucada contra su madre con los ojos cerrados, envuelta en un abrigo demasiado grande para su talla. No había cartel pidiendo ayuda. No extendían la mano. Solo estaban ahí, quietas, como si el mundo simplemente hubiese decidido ignorarlas. Javier se detuvo. No supo por qué. Lo habitual en él habría sido seguir caminando sin mirar siquiera, pero algo lo hizo quedarse. Observó a la mujer con atención. Su rostro le resultaba extraño y al mismo tiempo inquietantemente familiar. No podía precisar de dónde, pero había algo en su expresión, en la forma en que sostenía a la niña, que lo descolocaba. La mujer levantó la vista y sus ojos se encontraron. No dijo nada. Tampoco él. Solo se miraron por unos segundos que parecieron más largos de lo razonable. Luego, ella desvió la mirada y bajó la cabeza, como si se sintiera juzgada. Javier parpadeó, incómodo consigo mismo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué se había detenido? Dio un paso hacia adelante, como si fuera a hablarle, pero se detuvo. No era su estilo, no era parte de su mundo. Se dio la vuelta y caminó en dirección opuesta sin mirar atrás, pero algo, una punzada indescifrable, se instaló en su pecho. Volvió a su oficina sin comentar lo sucedido. Durante el resto del día, las imágenes del encuentro regresaban sin permiso a su mente. Los ojos de la mujer, la fragilidad de la niña, el silencio absoluto entre ellas. Por la noche, en su ático silencioso frente al mar, se sirvió una copa de vino y se sentó frente al ventanal. La ciudad se desplegaba a sus pies como un tablero de piezas perfectamente alineadas. Pero la paz no llegaba. Encendió el televisor, lo apagó a los 5 minutos. Abrió un libro, lo cerró sin avanzar una sola página. Se levantó. Se preparó un café que no bebió. Aquella imagen persistía, como una nota desafinada en medio de una sinfonía. Algo dentro de él se había movido, algo que no podía explicar con lógica ni estrategia. Era solo una sensación, inquietante, profunda, real.
y por primera vez en mucho tiempo, Javier sintió que no tenía el control. Javier despertó temprano aquella mañana, aunque el despertador aún no había sonado. Durante toda la noche, su mente había regresado una y otra vez a la imagen de aquella mujer y la niña en la entrada del mercado. No era culpa ni compasión lo que sentía, al menos no como él las entendía. Era algo más complejo, más arraigado, como si una parte de sí mismo intentara salir a flote después de años enterrada bajo capas de indiferencia y pragmatismo. El rostro de la mujer lo había perseguido en sueños, no por su belleza, que no era convencional, sino por algo en su expresión, una mezcla de tristeza antigua y dignidad silente que lo había dejado incómodo, vulnerable incluso. Decidido a no dejarse llevar por impulsos vagos, se vistió como de costumbre, revisó su agenda, que estaba cargada de reuniones como siempre, y bajó al garaje para tomar su coche. Pero justo cuando el motor arrancó, su mano se detuvo en el volante. Miró hacia el retrovisor, como si esperara ver a alguien más allí. No había nadie, claro. Apagó el motor, se quedó unos segundos en silencio y luego volvió a subir al ático. Tomó un abrigo distinto, más informal, guardó la billetera, el móvil y antes de salir, pasó por la despensa. Tomó algunos alimentos no perecederos, los metió en una bolsa de tela y después buscó en su armario un par de prendas que casi no usaba, pero estaban nuevas. Una chaqueta térmica, una bufanda de lana gruesa, unos guantes. Por último, volvió al estudio, abrió la caja fuerte detrás del cuadro del despacho y sacó un fajo de billetes que había guardado hacía meses y que no recordaba ni para qué. Cerró todo, respiró hondo y salió. Esta vez caminó directo hasta el mercado, sin detenerse, sin distraerse. El sol apenas despuntaba sobre los tejados y el aire frío de la mañana le rozaba el rostro como una advertencia. No tardó en llegar. La entrada lateral seguía igual, con sus ruidos habituales, pero algo había cambiado. La mujer seguía allí junto a la niña, casi en la misma posición. Pero al verlo acercarse, sus ojos se alzaron con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «Buenos días», dijo Javier con una voz que no era la suya, o al menos no la que usaba en las reuniones, ni en las negociaciones. «Pensé que quizás podrían necesitar esto». Le tendió la bolsa con los alimentos y la ropa. La mujer no se movió al principio. Solo lo miró con cautela, como si esperara una trampa. Luego, lentamente, extendió una mano y tomó la bolsa. La dejó a un lado, sin abrirla aún. Javier se agachó un poco para estar a su altura, lo cual le resultaba casi ridículo, pero no quería imponer. Sacó el dinero del abrigo, lo dobló en varios pliegues y se lo tendió también. «Esto es para ustedes, sin condiciones. No espero nada a cambio». La mujer se quedó inmóvil. La niña abrió los ojos y miró a Javier con curiosidad, aferrándose al brazo de su madre. Fue la niña quien rompió el silencio. «Mamá, ¿quién es?». La mujer tragó saliva. Finalmente, tomó el dinero con manos temblorosas. No lo contó, no lo miró siquiera. Lo apretó entre los dedos, como si tuviera miedo de que desapareciera. Luego, con voz baja, dijo: «Gracias». «¿Cómo se llaman?», preguntó él sin pensarlo demasiado. La mujer dudó. No era una pregunta invasiva, pero en su mundo hasta un nombre podía ser una amenaza. Aún así, algo en la mirada de aquel hombre la hizo ceder. «Carmen», dijo sin levantar la voz. Y después miró a la niña, con ternura, antes de añadir: «Ella es Lara». Javier asintió repitiendo los nombres en su mente, como si al nombrarlas pudiera retenerlas en algún lugar seguro. Carmen y Lara. No eran nombres extraordinarios, pero sonaban llenos de algo más. Historia, resistencia, dignidad. Se quedó unos segundos en silencio, sin saber qué más decir. No tenía práctica en este tipo de encuentros. No sabía qué se esperaba de él. Y curiosamente, por primera vez en mucho tiempo, no le importaba no tener el control de la situación. «¿Hay algo más que necesiten?», preguntó, más por instinto que por lógica. Carmen negó con la cabeza. No habló más, pero sus ojos se llenaron de lágrimas, no dramáticas ni exageradas.
Eran lágrimas contenidas, de esas que no se derraman porque ya no queda energía para llorar. Javier comprendió que no debía quedarse más. Se incorporó lentamente, les deseó un buen día y se marchó sin mirar atrás, aunque todo su cuerpo quería quedarse. Esa noche, al llegar a casa, no encendió el televisor ni se sirvió vino. Solo se sentó en su estudio, encendió el ordenador y comenzó a buscar información sobre los programas de asistencia social en Barcelona. Quería saber qué opciones había para mujeres sin hogar, qué asociaciones funcionaban cerca del mercado, qué redes podían ofrecer ayuda real. Hizo un par de llamadas anónimas, tomó notas y al final se quedó mirando la pantalla sintiéndose inútil. No era un mundo que conociera, no hablaba ese lenguaje, no sabía cómo moverse allí, pero había algo dentro de él que le decía que no podía ignorarlo. No esta vez. Volvió a pensar en Carmen, en su mirada, en la forma en que sujetaba a Lara y en cómo, a pesar de la dureza de la calle, había en ella una fuerza que le resultaba profundamente familiar. Apagó la luz del estudio y se quedó en la oscuridad un buen rato, solo con sus pensamientos. Esa inquietud persistente no desaparecía. Era como si algo dormido en su interior hubiera despertado al verlas. Y aunque aún no lo entendía, intuía que aquel encuentro tenía un peso mayor del que podía imaginar, que esa mujer, Carmen, no era solo una coincidencia en su camino, y que su historia, de algún modo que aún no lograba comprender, estaba entrelazada con la suya. 2 días después del encuentro con Carmen y Lara, la rutina de Javier había retomado su curso con aparente normalidad. Había vuelto a su agenda habitual, sus llamadas, sus reuniones y sus comidas solitarias en restaurantes, donde el silencio era más caro que el menú. Sin embargo, algo subyacente seguía inquietándolo. No era una molestia visible ni una distracción evidente, pero su mente volvía, una y otra vez, a aquella conversación, al modo en que Carmen lo había mirado, al nombre de la niña, al frío, contenido en la voz de la madre. Fue en medio de esa marea mental que recibió una llamada de su hermana Mercedes, con quien apenas mantenía contacto. Ella vivía aún en la antigua casa de la familia Serrano, una mansión sobria en Sarriá que había pertenecido a su padre y que se mantenía en pie como símbolo de una era que, a ojos de Javier, ya no tenía lugar. Mercedes lo llamó por un tema trivial, algo relacionado con documentos de la herencia, pero terminó mencionando que la buhardilla necesitaba limpieza urgente. Polvo, humedad, cajas acumuladas desde hacía décadas. Él no tenía intención de ir, pero algo en su tono lo hizo aceptar. Esa misma tarde, tras cancelar una reunión, condujo hasta la casa. Al llegar, saludó a Mercedes con una cortesía distante. La casa permanecía casi intacta desde la muerte de Álvaro Serrano. Las alfombras, los retratos en los pasillos, las lámparas antiguas. Todo parecía detenido en el tiempo. Subió las escaleras hasta el desván sin esperar ayuda, buscando terminar el encargo lo antes posible. La buhardilla tenía un aroma particular, mezcla de madera envejecida, papeles húmedos y recuerdos silenciados. Al encender la luz, el polvo flotó en el aire como si fuera parte del lugar. Había estanterías repletas de libros olvidados, cajas de documentos, maletas viejas, y apoyado contra una pared, un grupo de marcos de distintos tamaños, cubiertos con sábanas blancas. Javier se acercó a ellos, más por curiosidad que por interés real. Quitó una de las sábanas con descuido y reveló varios retratos enmarcados, la mayoría en blanco y negro. Algunos mostraban a su padre joven, posando junto a figuras que Javier no reconocía. Otros eran paisajes, escenas familiares de antaño, nada fuera de lo común. Pero entonces, al retirar una sábana más del fondo, un cuadro cayó de lado y chocó contra el suelo con un golpe seco. Javier lo levantó, molesto por el ruido, y al girarlo su cuerpo se congeló. El retrato mostraba a una mujer joven, de cabello oscuro, mirada directa y expresión serena. Estaba sentada en un banco de parque, con las manos entrelazadas sobre el regazo y una chaqueta liviana cubriéndola. Pero no era la escena lo que lo había paralizado, era ella, el rostro,
Esa mirada era Carmen, no una versión parecida, ni una simple semejanza. Era ella. Carmen, la mujer que 2 días antes había aceptado una bolsa de alimentos y dinero sin pronunciar más que unas pocas palabras. La mujer que cuidaba a su hija con una mezcla de determinación y dolor. El retrato estaba claramente fechado en la parte inferior. Verano de 1991. Javier se sentó en una de las cajas, aún sosteniendo el marco entre las manos. Su mente comenzó a buscar explicaciones. ¿Una coincidencia? ¿Una familiar de Carmen? ¿Una antigua conocida? Pero ninguna de esas ideas lograba encajar del todo. La imagen era demasiado clara, demasiado precisa. Incluso el gesto de la boca, el ángulo de la cabeza, la firmeza de los ojos, todo coincidía con la Carmen actual, solo que más joven. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Carmen no había dado su apellido, tampoco había contado nada sobre su pasado, y ahora allí estaba ella, o alguien idéntico a ella, en un retrato perdido en la casa de su padre. Su padre, que jamás había mencionado a una mujer con ese rostro. Su padre, que durante años se había negado a hablar del pasado con cualquier detalle personal. Javier bajó del desván con el retrato en las manos. Encontró a Mercedes en la cocina, revisando unos papeles. ¿Recuerdas esto?, le preguntó extendiéndole el marco. Ella lo tomó con una expresión de sorpresa moderada. Observó la imagen en silencio durante unos segundos. «Hace años que no lo veía», murmuró. «Estaba en el despacho de papá cuando éramos jóvenes. Luego lo quitó. Supuse que lo había guardado». «¿Sabes quién es?», preguntó Javier, conteniendo la urgencia en su voz. Mercedes dudó. Frunció el ceño como si buscara entre recuerdos viejos y borrosos. «No lo recuerdo bien. Era amiga de papá. Venía de vez en cuando a casa. Yo era adolescente. Recuerdo que mamá no la soportaba. Decía que no era adecuada para nuestro entorno. Un día simplemente dejó de aparecer». Javier no respondió. Solo asintió levemente, como si todo eso confirmara algo que aún no lograba procesar del todo. Carmen no era solo una mujer sin hogar, no era una desconocida cualquiera. De alguna manera, había formado parte del pasado de su padre. Y ahora, después de tanto tiempo, había reaparecido. No en un salón elegante ni en una carta olvidada, sino en la calle, al margen de todo. Guardó el retrato en su coche y se despidió sin dar explicaciones. En el trayecto de regreso a su apartamento, su mente trabajaba sin descanso. Empezaban a encajar piezas de un rompecabezas que nunca supo que existía. Su padre, la mujer del retrato, su aparición repentina, su silencio, el modo en que lo había mirado. Esa noche no pudo dormir. Colocó el retrato sobre su escritorio y lo contempló durante horas. A medida que lo observaba, más preguntas emergían. ¿Qué relación había tenido Carmen con su padre? ¿Por qué desapareció? ¿Por qué nadie en la familia volvió a hablar de ella? ¿Sabía Carmen que él era el hijo de Álvaro Serrano? Y lo más inquietante de todo, ¿por qué sentía que su historia personal estaba a punto de cambiar para siempre? Al día siguiente, Javier despertó más temprano de lo habitual. No había conciliado el sueño con facilidad. Se había quedado en el estudio, contemplando el retrato de Carmen como si pudiera extraer alguna verdad solo con la mirada. La imagen, en blanco y negro, parecía a la vez viva y lejana, como si aquella mujer hubiese estado detenida en el tiempo y, sin embargo, hubiese emergido nuevamente en carne y hueso frente a sus ojos. El desconcierto que sentía no era solo racional, era visceral. Aquella coincidencia no le parecía una casualidad. Había algo más, algo que su intuición comenzaba a señalar con fuerza, pero que aún carecía de nombre. Decidido a encontrar respuestas, Javier pensó en la única persona que podría saber más sobre el pasado de su padre sin los filtros de la familia: Andrés Valverde. Viejo amigo de juventud, Andrés había trabajado con Álvaro Serrano desde los primeros años de la empresa. Aunque ya jubilado, seguía frecuentando algunos círculos empresariales y mantenía contacto con Javier de forma esporádica. Lo respetaba, aunque nunca compartió del todo sus métodos. Tenía una memoria afilada y, sobre todo,
no formaba parte de los silencios impuestos por la familia Serrano. Javier lo llamó al mediodía. Le pidió que se vieran en un café discreto, lejos del bullicio. Andrés aceptó sin preguntas, con ese tono pausado y seco que siempre lo había caracterizado. Una hora después, estaban sentados frente a frente en un local pequeño de Gracia, rodeados de conversaciones ajenas que se desvanecían bajo el rumor constante del tráfico. Javier no dio rodeos. Sacó el retrato de una carpeta y lo colocó sobre la mesa. ¿La reconoces? Andrés se quedó mirando la fotografía en silencio. No cambió su expresión. No preguntó por qué le mostraba eso. Solo bajó la vista. Observó con detalle y luego levantó los ojos cruzándolos con los de Javier. «Claro que la reconozco», dijo como si fuera lo más obvio del mundo. «Se llamaba Carmen». «Bueno, se llama, si sigue viva. Aunque hace décadas que no sé nada de ella». «La encontré hace 3 días», respondió Javier sin apartar la mirada. «Está en la calle. Tiene una hija. No sabía quién era, pero al verla, algo me detuvo, y después encontré esto en casa de Mercedes. No es coincidencia». Andrés asintió lentamente. Se reclinó hacia atrás en su silla, respiró hondo y entrelazó los dedos sobre la mesa. «Carmen fue muy cercana a tu padre. Se conocieron a finales de los 80, cuando Álvaro ya tenía su lugar en la empresa, pero aún luchaba por consolidar su visión. Ella trabajaba en una fundación cultural que organizaba exposiciones, charlas, cosas así. Tu padre, que siempre tuvo una vena sensible muy reprimida, se sentía libre con ella. No solo era inteligente, también tenía una forma de ver el mundo que a Álvaro lo desarmaba». Javier escuchaba sin interrumpir. Aquella descripción no encajaba con la imagen que tenía de su padre. Álvaro Serrano siempre había sido para él un hombre austero, frío, estricto hasta lo asfixiante. Nunca lo imaginó vinculado con alguien como Carmen. ¿Estuvieron juntos? Andrés lo miró con cautela. Luego bajó la voz, no por secreto, sino por respeto. «Durante un tiempo sí, no de forma oficial, claro. Tu madre ya había fallecido, y aunque era viudo, en aquel entonces la familia aún tenía demasiadas reglas no escritas. Carmen no pertenecía a ese mundo. No tenía apellidos importantes, ni dinero, ni la educación que tu abuela exigía. Era buena, sincera, y eso bastaba para ser peligrosa. ¿Y qué pasó?» «Lo de siempre», dijo Andrés con una tristeza cansada. «Tu abuela se enteró. Hubo una escena terrible, amenazas, gritos, presiones. Tu padre tuvo que elegir. No se atrevió a enfrentarse a la familia. Carmen desapareció. Así de simple, de un día para otro. Nadie volvió a verla. Ni siquiera yo supe a dónde fue. Álvaro nunca volvió a mencionarla. Fue como si hubiera borrado una parte de su vida, pero yo sé que nunca la olvidó». El silencio cayó sobre la mesa como una manta pesada. Javier sintió una mezcla de rabia, desconcierto y algo más primitivo. Una grieta que se abría en la historia que siempre creyó conocer. «¿Tú sabías que tenía una hija?» Andrés frunció el ceño. «¿La niña que estaba con ella?», preguntó. «No, eso no lo sabía. Pero no me extrañaría. En esa época, justo antes de que todo se viniera abajo, ellos estaban muy unidos. Pasaban mucho tiempo juntos. Y tu padre, bueno, no era un hombre expresivo, pero yo lo vi. Con ella. Cambiaba. Sonreía más. Se detenía a mirar cosas simples, como si por fin pudiera respirar». Javier asintió, aunque su mente se alejaba con rapidez. Si Carmen había estado embarazada en aquel entonces, y si Lara era su hija, la posibilidad era clara. Tenía que saber más. No podía quedarse solo con recuerdos de otros. Carmen tenía que hablar. Tenía que contarle la verdad. Se despidió de Andrés con un apretón de manos largo y silencioso. Guardó el retrato y salió a la calle con el corazón acelerado. En su cabeza, todo comenzaba a cambiar de forma. Su padre ya no era solo un hombre de negocios rígido, sino alguien que había amado en silencio, que había perdido a alguien por cobardía o por presión. Y Carmen ya no era solo una mujer caída, en desgracia, sino un eslabón perdido de una historia que le pertenecía también a él. Javier volvió al mercado. Recorrió las calles cercanas, preguntó a comerciantes.
Observó cada rincón donde pudiera estar. No encontró rastro de Carmen ni de Lara. Algo en su interior se tensó. No podía ser casual. Algo había sucedido. Una vecina, al verlo merodear, se acercó con desconfianza. ¿Busca a la mujer con la niña?, preguntó. Javier se volvió de inmediato. Sí. ¿Las ha visto? La mujer dudó, bajó la voz y miró a los lados. Hace unos días vino un hombre. Preguntó por ellas. Mostró una foto. Dijo que era amigo de un tal Javier, que necesitaba hablar con Carmen. Parecía nervioso. Javier sintió una punzada de alarma. ¿Cómo era ese hombre? Alto, delgado, barba corta. No lo había visto antes. Iba bien vestido. No parecía de aquí. El corazón de Javier latía con fuerza. Alguien más las estaba buscando. Alguien que sabía su nombre. Alguien que las había hecho desaparecer. Y en ese momento supo que la historia de su padre no solo estaba incompleta, estaba siendo silenciada. Otra vez. El regreso al ático de su apartamento fue silencioso. Pero el interior de Javier hervía con una mezcla de emociones que ni él mismo lograba nombrar. Había pasado buena parte del día recorriendo los alrededores del mercado y los barrios vecinos, preguntando por Carmen y Lara, buscando algún indicio, algún rastro, pero todos los caminos parecían haberse evaporado. La declaración de la vecina seguía resonando en su mente. Un hombre desconocido, bien vestido, preguntando por ellas en su nombre. La idea de que alguien pudiera usarlo como pretexto para acercarse a Carmen le generaba una angustia inesperada. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo sabía de su vínculo con Carmen? ¿Por qué las había buscado justo después de que él las ayudara? Sin respuestas claras y con la inquietud creciendo como un fuego sin oxígeno, Javier decidió hacer lo que había postergado durante años: revisar a fondo los archivos personales de su padre. Aunque tras la muerte de Álvaro la casa familiar había sido dividida entre él y Mercedes, muchas de las pertenencias más privadas del patriarca habían permanecido almacenadas, intactas, en un pequeño despacho cerrado en la parte trasera de la biblioteca. Javier había evitado aquel cuarto por una mezcla de respeto y rencor. Siempre lo había sentido como un territorio vedado, casi sagrado, donde el silencio hablaba más fuerte que cualquier documento. Esa noche, sin avisar a Mercedes, regresó a la casa de Sarriá. Llevaba una copia de la antigua llave que había guardado en un cajón olvidado. Ingresó sin hacer ruido. Cruzó el largo pasillo decorado con retratos familiares y alfombras pesadas y se dirigió directamente a la biblioteca. El despacho seguía allí, cerrado con una cerradura mecánica antigua. Insertó la llave, giró lentamente y la puerta cedió con un crujido leve. El olor a cuero, polvo y papel envejecido lo golpeó de inmediato. Todo estaba como su padre lo había dejado. El escritorio de roble con esquinas desgastadas, la lámpara de bronce, la pluma, fuente apoyada sobre el tintero seco, y una hilera de cuadernos encuadernados a mano, dispuestos con un orden casi obsesivo. En las paredes colgaban mapas antiguos de la ciudad y fotografías de viajes a lugares que Javier apenas recordaba. La atmósfera del lugar era densa, casi claustrofóbica, como si el aire no se renovara desde que Álvaro había cerrado la puerta por última vez. Javier comenzó por los cajones laterales del escritorio. Encontró facturas, balances contables, contratos, cartas con sello oficial, nada inusual. Revisó también los libros, algunos con anotaciones en los márgenes, pero nada revelador. Sin embargo, en el último cajón, detrás de una carpeta gruesa, halló una caja de madera forrada en terciopelo rojo. No tenía cerradura visible. La abrió con cuidado y encontró dentro una serie de sobres amarillentos, atados con una cinta fina. Algunos estaban dirigidos a personas ya fallecidas, otros no llevaban destinatario, pero uno, en particular, captó su atención. Tenía escrito, con la caligrafía precisa y sobria de Álvaro, una sola palabra: perdón. El corazón de Javier se aceleró. Desató la cinta y abrió el sobre. La carta, escrita en una sola hoja de papel grueso, era breve pero cargada de un peso
que superaba cualquier confesión que su padre le hubiera hecho en vida. A quien lea esto, y sobre todo si es mi hijo Javier, hay cosas que no pude decirte, por cobardía, por orgullo, por miedo a heredar el desprecio que yo mismo recibí. Fui educado para obedecer, no para sentir, y en ese proceso destruí la única cosa que me hizo sentir humano, Carmen. No tuve el valor de defenderla, no tuve el coraje de enfrentar a mi madre ni al mundo que me crió. Perdí más que una mujer, perdí la oportunidad de ser alguien distinto, mejor. Tomé una decisión, de la que nunca me recuperé. Y aún hoy, al escribir esto, sé que mi nombre no merece perdón. Pero si algún día vuelves a encontrarla, si de alguna manera el destino repara lo que rompí, cuídala, escúchala, aprende de ella lo que yo no pude. No había firma, no había fecha. Javier leyó la carta varias veces, como si temiera haber interpretado algo mal. Pero no había ambigüedades. Su padre había amado a Carmen. Y no solo eso. Había sido consciente de su fracaso, de su traición. Aquella confesión cambiaba todo. Álvaro no era simplemente el hombre rígido que había criado a Javier con distancia y exigencia. Había tenido dentro de sí una herida profunda, una culpa enterrada, un amor perdido que lo acompañó hasta el final. Javier apoyó la carta sobre el escritorio y se sentó en el sillón de cuero. Cerró los ojos. La imagen de Carmen, con su rostro curtido por los años, su silencio estoico, su mirada esquiva, cobraba ahora una dimensión distinta. Ella lo sabía, tal vez no todo, pero sabía que había sido traicionada. Sabía que Álvaro no había luchado por ella. ¿Y si Lara era hija de Álvaro? ¿Y si Carmen había criado sola a esa niña con el peso de un abandono del que nunca quiso hablar? La necesidad de encontrarla se volvió urgente, casi física. Ya no era solo una inquietud moral o una curiosidad personal. Era un deber, una deuda heredada, una búsqueda que ahora lo incluía, no como testigo, sino como parte directa de esa historia rota. Guardó la carta, el retrato y los sobres en una carpeta. Apagó la luz del despacho y salió de la casa sin decir palabra. En el trayecto de regreso, decidió que buscaría en otros lugares, que rastrearía los albergues más lejanos, que hablaría con trabajadores sociales, voluntarios, cualquiera que pudiera haberla visto. Y mientras la ciudad dormía bajo el manto, de la madrugada, Javier entendió que no descansaría hasta encontrarla, porque ahora sabía que su historia, la de su padre y la de Carmen, estaban entrelazadas por un pasado que solo podía ser redimido a través del presente. La mañana siguiente trajo consigo un cielo nublado y un aire denso, como si la ciudad compartiera la tensión que Javier llevaba en el pecho. No había dormido más que unas pocas horas, lo justo para mantener la lucidez. El contenido de la carta de su padre seguía repitiéndose en su mente, con la insistencia de una melodía que se graba sin permiso. Cada palabra escrita por Álvaro parecía derrumbar un bloque de la estructura sobre la que Javier había construido su identidad. El hombre que siempre creyó ser producto de la disciplina y la lógica, ahora descubría que su historia estaba marcada por una omisión fundamental. No era solo un hijo heredero de una fortuna y un apellido, era el producto indirecto de una decisión devastadora. A primera hora, sin siquiera pasar por su empresa, se dirigió al barrio del mercado de Sant Antoni. El bullicio habitual seguía presente, pero había una diferencia sutil que solo alguien atento podía notar: la ausencia de Carmen y Lara. El rincón donde solían sentarse estaba vacío. El cartón que usaban como base ya no estaba. Las mantas habían desaparecido. Nadie sabía nada con certeza, pero el silencio de la calle era más elocuente que cualquier testimonio. Javier comenzó a preguntar de nuevo. Volvió a hablar con la mujer que días atrás le había mencionado al hombre que las buscaba. Esta vez, ella fue más detallada. Recordó que el desconocido tenía un acento marcado, que parecía extranjero, posiblemente del norte. No mostraba una actitud amenazante, pero su insistencia era clara. Preguntó varias veces si alguien las había visto con Javier, si habían mencionado su nombre. Parecía saber más de lo que decía. No dejó contacto,
No dijo de dónde venía, solo que necesitaba hablar con Carmen, que era urgente. Esa información despertó un nuevo nivel de inquietud en Javier. ¿Quién podía tener interés en seguir los pasos de Carmen después de tanto tiempo? ¿Alguien del pasado de su padre? ¿Una figura conectada con las decisiones que forzaron la separación entre Carmen y Álvaro? Todo era posible, y la falta de certezas solo alimentaba su determinación. Decidido a ampliar su búsqueda, Javier tomó su coche y comenzó a recorrer diferentes albergues y organizaciones de ayuda a personas sin hogar. Visitó primero una casa de acogida en el barrio del Raval. Mostró una foto reciente que había tomado con su móvil durante el breve encuentro con Carmen. Nadie allí la había visto. Luego fue al barrio de Poblenou, donde otra organización brindaba comidas calientes y camas por la noche. El coordinador, un hombre llamado Manel, reconoció a la niña, no a la madre. Dijo haberla visto jugando en el patio una semana atrás, pero no recordaba nada más preciso. Cada lugar al que iba parecía ofrecer apenas migajas de información, pistas vagas, rostros que lo miraban con desconfianza o indiferencia. Era evidente que no todos entendían sus intenciones. Javier, a pesar de su traje más informal, seguía pareciendo parte de ese mundo externo que solo aparece cuando quiere resolver algo y luego desaparece con la misma rapidez. Intentó ajustar su lenguaje, bajó el tono, explicó con honestidad que buscaba a una mujer que conoció por casualidad, alguien a quien sentía que debía ayudar. No todos lo creían, pero algunos comenzaban a escuchar. En un centro de ayuda en el distrito de Les Corts, una voluntaria joven le dio un dato que lo hizo frenar en seco. Dijo que hacía 2 días una mujer con una niña había llegado en muy mal estado. No se quedó mucho tiempo. Estaba nerviosa, con miedo. Preguntó si había policías cerca, si alguien había hecho preguntas sobre ellas. Cuando le ofrecieron comida, aceptó, pero no permitió que nadie se acercara a la niña. No dio nombres, pero la descripción encajaba con Carmen y Lara. Dijo, ¿a dónde iba?, preguntó Javier casi sin respirar. Solo que quería alejarse de Barcelona, respondió la voluntaria. Mencionó Girona, creo, pero no estoy segura. Lo dijo casi para sí misma, como si estuviera pensando en voz alta. Girona. No era una certeza, pero era un comienzo. Javier agradeció, tomó nota de los nombres de las personas del centro y salió con una nueva dirección mental. Subió a su coche, programó el GPS y sin detenerse tomó la autopista. Durante el trayecto el paisaje urbano dio paso a la vegetación, a los campos, al horizonte más despejado. Pero su mente no encontraba espacio para el descanso. Pensaba en Carmen, en Lara, en los riesgos de vivir ocultas, en el miedo que las impulsaba a huir incluso de quienes intentaban ayudar. A su llegada a Girona, comenzó la búsqueda de nuevo. Esta vez fue más sistemático. Investigó qué albergues temporales estaban activos, cuáles eran los puntos de distribución de alimentos, donde dormían las personas sin hogar. Visitó parroquias, pequeños centros comunitarios, cafeterías donde solían refugiarse los invisibles. Las respuestas eran variadas, pero todas apuntaban a lo mismo. Sí, había una mujer con una niña. Llegaron hace poco. No hablaban con nadie. No se quedaban en un solo lugar. Una noche, en un comedor social, creyó verlas. Una figura con un abrigo oscuro, agachada junto a una niña que comía pan con las manos. Pero cuando se acercó, se desvanecieron entre la multitud. La sensación de pérdida lo golpeó con una fuerza inexplicable. Nunca había sido alguien emocional. Su vida había sido control, lógica, estructura. Pero ahora todo eso se disolvía ante la urgencia de encontrarlas. Esa noche, durmió en un hotel modesto de Girona. Se sentó frente a la ventana y miró las luces lejanas de la ciudad. En su mente, las preguntas se multiplicaban. ¿Por qué huía Carmen? ¿Qué había detrás de su silencio? ¿Y quién era el hombre que las había buscado en su nombre? Todo le indicaba que estaba pisando terreno minado, y aún así no pensaba retroceder, porque ahora no se trataba solo de cumplir con una deuda emocional. Carmen y Lara estaban en peligro, y él era, en parte, responsable de que ese peligro hubiera regresado.
Javier despertó antes del amanecer en el pequeño hotel de Girona. La habitación era sencilla, decorada con muebles de madera clara y cortinas gruesas que bloqueaban la escasa luz exterior. Durante horas había dormido a intervalos breves, incapaz de abandonar la ansiedad que lo consumía. No era solo la búsqueda de Carmen lo que lo mantenía en vilo, sino la sensación de que, al intentar entender su pasado, comenzaba también a cuestionar su propia existencia. Desde que encontró aquella carta en el despacho de su padre, una fractura invisible se había abierto en la base de su identidad y no dejaba de expandirse. Esa mañana salió sin desayunar. El aire de Girona era más limpio que el de Barcelona, pero también más cortante. Caminó hasta un centro comunitario del barrio de Sant-Narcís, donde, según rumores, varias personas sin hogar solían buscar refugio durante las horas de más frío. Al llegar, el ambiente era silencioso. Una voluntaria de mediana edad lo recibió con gesto amable, aunque cauteloso. Javier repitió su historia. Mostró la foto de Carmen que llevaba en su móvil. Describió a Lara con detalles que solo podía haber registrado alguien que había observado con atención. La mujer lo miró en silencio por un momento y luego asintió con lentitud. No sé su nombre, pero las vi hace unos días. Vinieron temprano, cuando aún no habíamos abierto. Estaban temblando de frío. Les dimos café caliente, algo de pan. La niña tenía fiebre. Su madre estaba nerviosa, como si esperara que alguien las persiguiera. No se quedaron. Dijo que no confiaba en nadie. ¿Sabes si mencionaron a dónde iban? No, pero preguntaron si había algún lugar más alejado, algo más tranquilo. Tal vez pensaban quedarse en las afueras. Las últimas veces, algunas familias en zonas rurales han acogido gente temporalmente. No todos lo hacen, pero hay quienes todavía creen en ayudar sin hacer muchas preguntas. Javier agradeció con un leve gesto. Sentía cómo la desesperación se colaba lentamente bajo su piel. No era solo la urgencia de encontrarlas, sino también la sensación de que cada día que pasaba sin respuestas era un día más que Carmen pasaba reviviendo la herida que su padre le había infligido décadas atrás. De camino al coche, comenzó a repasar lo que sabía hasta entonces, no solo sobre Carmen, sino sobre su propia infancia. Durante años, había dado por hecho que su vida había seguido una línea clara: colegio privado, tutores de idiomas, vacaciones estructuradas y una figura paterna que, aunque siempre presente, era inaccesible, como si viviera en una torre de acero. Pero ahora, al observar cada detalle de ese pasado con otros ojos, comenzaron a emerger recuerdos que había sepultado por considerarlos irrelevantes. Recordó, por ejemplo, una época extraña, cuando tenía alrededor de 7 u 8 años. Su padre viajaba con frecuencia, y durante esos periodos una mujer joven, no Mercedes ni ninguna tía cercana, lo cuidaba en casa. No recordaba su nombre. Era dulce, paciente, le hablaba como si fuese mayor. A veces cantaba mientras preparaba la cena. Esa presencia desapareció de forma repentina y nunca volvió a mencionarse. Cuando preguntó por ella, su abuela le respondió con frialdad que no era asunto suyo. En otra ocasión, Javier recordó haber encontrado una caja con cartas escondida en una estantería. No entendía lo que decían, pero reconocía la letra de su padre. Cuando preguntó por ellas, su padre se las quitó de las manos sin una palabra y desapareció por horas. Esa noche, la casa fue un silencio absoluto, con cada una de estas memorias emergiendo como piezas de un rompecabezas distorsionado. Javier comenzó a considerar una posibilidad que hasta entonces había evitado. Y si su padre había mantenido durante años algún tipo de contacto indirecto con Carmen, y si de alguna forma intentó compensar su error en silencio sin que nadie supiera. Si ese era el caso, ¿quién más lo sabía? ¿Mercedes? ¿Alguien dentro de la empresa familiar? ¿Alguno de los socios antiguos? Pensar en ello lo llevó a un nombre que había evitado desde el inicio de su búsqueda. Julio Borrás, uno de los más antiguos abogados de la familia, retirado pero aún consultado en temas delicados. Julio había trabajado al lado de Álvaro durante más de 30 años. Si alguien sabía detalles que no habían sido escritos, era él. Sin perder tiempo, llamó a Julio.
No fue fácil conseguir una cita, pero cuando explicó que se trataba de un asunto personal relacionado con su padre, el abogado accedió a recibirlo esa misma tarde en su casa de campo cerca de Figueres. Javier condujo directamente, impulsado por una mezcla de ansiedad e intuición. La casa de Julio era grande, rodeada de cipreses y con un jardín bien cuidado. El abogado, ya en sus 70, lo recibió con cordialidad y lo condujo a una sala luminosa. Después de los saludos de rigor, Javier no tardó en poner las cartas sobre la mesa. Le mostró el retrato. Le habló de Carmen. Le mencionó la carta encontrada en el despacho. Julio lo escuchó con atención, sin interrumpirlo, moviendo apenas la cabeza de vez en cuando. «Tu padre era un hombre complejo», dijo finalmente, «muy distinto de lo que aparentaba. Sufría más de lo que la gente creía, pero nunca pidió ayuda. Sabía que había fallado con Carmen. No hablaba de ella, pero la llevaba a cuestas. En los últimos años, pidió que ciertas cuentas bancarias se mantuvieran en discreción. No para él, para alguien más. Nunca mencionó nombres. Pero viendo lo que me cuentas, ahora todo tiene sentido. ¿Crees que Carmen supo de esos intentos? Lo dudo. Tu padre era incapaz de enfrentar directamente sus errores. Pensaba que podía resolverlo con dinero, con estructuras, pero hay heridas que solo se curan con verdad. La conversación dejó a Javier con más preguntas que respuestas, pero también con una certeza creciente. El pasado que su padre había intentado enterrar estaba resurgiendo, y él tenía la responsabilidad, quizá la última oportunidad, de recomponer algo que nunca debió romperse. Esa noche, regresó a Girona decidido a buscar en las afueras, en pequeñas comunidades, en fincas que ofrecieran trabajo por refugio. Sabía que encontrar a Carmen no sería fácil, pero también sabía que no se detendría hasta lograrlo, porque ahora entendía que no solo buscaba a una mujer y a una niña, buscaba una verdad que había sido silenciada demasiado tiempo, una verdad que por fin exigía ser contada. La niebla de la mañana aún no se había disipado del todo cuando Javier estacionó su coche en las afueras de un pequeño pueblo llamado San Gregori, a unos pocos kilómetros de Girona. El paisaje rural contrastaba drásticamente con el vértigo de la ciudad. Casas dispersas, caminos de tierra, olor a leña quemada en el aire. Allí, el paso del tiempo parecía diferente, como si cada minuto se estirara con la lentitud de las estaciones. Había llegado hasta allí gracias al comentario de un joven voluntario de una parroquia, quien le habló de una finca cercana que, desde hacía meses, ofrecía trabajo y alojamiento temporal a personas necesitadas. No tenía nombre oficial, pero la llamaban la Casa de les Estacions, por estar ubicada junto a un viejo cartel ferroviario en desuso. Javier caminó por el sendero de grava hasta llegar al portón de madera. Llamó 2 veces. Tardaron en abrir. Cuando por fin lo hicieron, una mujer de mediana edad, cabello recogido y manos curtidas, lo observó con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Él se presentó con serenidad, explicó que buscaba a una mujer y una niña, y describió brevemente su aspecto. La mujer no respondió de inmediato, pero tampoco cerró la puerta. Lo hizo pasar hasta un pequeño patio donde varias personas trabajaban en silencio. Unos recogían hortalizas, otros pintaban vallas y otros simplemente observaban desde la distancia. Entonces la vio, sentada en un banco de madera, al fondo del patio, con la cabeza agachada y las manos apoyadas sobre las rodillas, estaba Carmen. La niña no estaba a la vista. Javier no avanzó. Sabía que un paso en falso podía arruinarlo todo. La mujer que lo había recibido fue hasta ella y le habló al oído. Carmen levantó la vista. Lo vio. Por un instante su rostro se endureció. No se movió, no expresó emoción alguna. Se quedó inmóvil, como si intentara evaluar si la figura que tenía frente a ella era real o una proyección de su angustia. Él esperó. Carmen se levantó lentamente, con los movimientos de alguien que ha sido herido demasiadas veces como para confiar de inmediato. Se acercó hasta quedar a unos pocos pasos de distancia. «¿Qué haces aquí?», preguntó con la voz áspera cargada de cautela.
Te estoy buscando desde hace días, respondió Javier. Necesitaba encontrarte, necesito hablar contigo. ¿Por qué? Ya me diste lo que tenías que dar. Comida, dinero, ¿qué más quieres? ¿Una historia triste que te haga sentir mejor contigo mismo? Javier contuvo la punzada de culpa. Sabía que cualquier palabra mal dicha podía cerrar la puerta para siempre. La miró con honestidad. No busco eso, te encontré por casualidad. Pero después encontré algo más, un retrato, en la casa de mi padre. Carmen desvió la mirada por un segundo. Luego lo miró de nuevo, más seria. No es posible. Sí lo es. Eres tú en esa foto. Y también encontré una carta. De él. Hablaba de ti. Hablaba de lo que hizo, de lo que no hizo. Carmen retrocedió un paso. Sus manos temblaban levemente. Su respiración se volvió más agitada. No quiero hablar de Álvaro, dijo con voz baja. No quiero hablar de ese pasado. No ganamos nada escarbando en lo que ya está podrido. Pero no está podrido, replicó Javier con suavidad. Está herido, como tú, como yo. Carmen lo miró, y por primera vez en ese encuentro, sus ojos dejaron escapar una emoción distinta. No era ira ni miedo, era cansancio, un agotamiento profundo, el de quien lleva demasiado tiempo sosteniendo una historia sola. ¿Qué sabes realmente?, preguntó. ¿Qué crees saber? Javier respiró hondo. Sé que mi padre te amó. Sé que no luchó por ti. Sé que lo obligaron a alejarse. Sé que no hizo lo suficiente. Y sé que tú desapareciste porque él te falló. Carmen no negó nada. Solo se sentó nuevamente, ahora con los codos sobre las piernas, como si todo su cuerpo necesitara descansar de esa conversación. No me fui solo por él, dijo finalmente. Me fui porque me hicieron desaparecer. Me borraron, me silenciaron. Tu abuela vino a verme una tarde. Me dijo cosas que aún hoy no puedo repetir sin sentir náuseas. No amenazó con palabras, amenazó con poder, con eliminarme, con hacerme pasar por loca, por oportunista. Yo era joven, Javier, ingenua y embarazada. Esa última palabra cayó como una piedra en el pecho de Javier, pero no reaccionó. La dejó hablar. Pensé en pelear, pensé en quedarme, pero sabía que no tenía cómo proteger a mi hija. Nadie me habría creído. Todo el mundo estaba del lado de él. Álvaro no era malo, solo era débil, y yo no podía cargar con eso. Así que me fui. Viví donde pude, dormí donde me dejaron, crié a Lara con lo que tenía, sin lujos, sin estabilidad, pero con amor, con dignidad y con la certeza de que algún día todo esto quedaría atrás. Javier se sentó frente a ella. El silencio que siguió fue largo, pero no tenso. Era un silencio lleno de reconocimiento, de aceptación. ¿Por qué ahora?, preguntó Carmen mirándolo con ojos cansados. ¿Por qué vienes tú a remover todo esto? Porque ya no puedo seguir viviendo sin entender quién fue realmente mi padre. Porque quiero que Lara tenga otra vida. Porque quiero que tú tengas paz. Y porque, aunque no puedo cambiar lo que pasó, sí puedo enfrentar lo que venga. No por culpa, por justicia. Ella bajó la mirada. Las lágrimas no caían, pero estaban allí, contenidas. Luego se levantó y caminó hacia una de las habitaciones del fondo. Regresó minutos después con Lara, que dormía profundamente en sus brazos. La niña estaba más delgada, con los labios agrietados, pero aún con esa dulzura inocente que Javier recordaba. Al verla, algo dentro de él se quebró, no de dolor, de certeza. Carmen lo notó. Lo vio como si por primera vez entendiera que aquel hombre frente a ella no era solo el hijo de Álvaro. Era alguien distinto, alguien que había decidido mirar de frente la historia que le precedía. «Tienes más de tu padre de lo que piensas», murmuró ella, «pero también tienes algo que él nunca se permitió tener, la voluntad de escuchar». Javier no respondió, solo asintió. Y en ese gesto Carmen entendió que tal vez por fin, después de tanto tiempo, no estaba sola. Durante los días siguientes, Javier regresó cada tarde a la finca en San Gregori. Lo hacía con la misma discreción con la que se había presentado por primera vez, sin imponer su presencia, sin exigencias,
sin promesas vacías. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía sus palabras eran honestas. Carmen, aunque aún mantenía cierta distancia, había comenzado a aceptar su presencia con una mezcla de resignación y cautela. No era confianza plena, pero era más de lo que había ofrecido a nadie en años. Lara, por su parte, parecía menos temerosa con cada visita. Lo observaba con curiosidad, le sonreía con timidez y a veces se acercaba para mostrarle un dibujo o simplemente sentarse cerca sin hablar. Para Javier, esos gestos eran más significativos que cualquier conversación. Una tarde, mientras el sol comenzaba a caer sobre los campos, Carmen lo invitó a caminar con ella entre las hileras de olivos. Era la primera vez que tomaba la iniciativa. Se alejaron del grupo, dejando atrás el murmullo de las tareas diarias. Caminaron en silencio durante un rato, hasta que, sin mirar directamente a Javier, Carmen comenzó a hablar. Conocí a Álvaro en una exposición. Yo trabajaba como asistente cultural, organizando eventos pequeños en una fundación sin recursos. Él fue como invitado a una charla sobre arquitectura. No parecía interesado al principio, pero se quedó hasta el final. Después de eso empezó a aparecer en más eventos, siempre con la excusa de algún interés académico, pero yo sabía que había algo más. Javier la escuchaba con atención, sin interrumpirla. Sabía que aquel relato no era fácil para ella. No tardamos en enamorarnos, continuó. Fue algo sereno, casi clandestino desde el inicio. No porque lo ocultáramos, sino porque sabíamos que el entorno de él no lo permitiría. Su madre era un muro. Controlaba todo, sus decisiones, su entorno, su futuro. Álvaro era fuerte en los negocios, pero frágil frente a ella. Había crecido bajo su sombra, una sombra que lo convertía en otra persona cuando estaba con ella. Hizo una pausa, recogiendo una pequeña piedra del suelo y girándola entre los dedos. Durante un tiempo creí que podríamos enfrentarlo todo. Él hablaba de irnos, de comenzar de nuevo lejos, pero yo sabía que eso no iba a ocurrir. Y cuando le conté que estaba embarazada, la distancia entre nosotros creció de golpe. Él no lo negó, no se escapó, pero tampoco luchó. Lo vi apagarse, lo vi dudar, y luego lo vi rendirse. Javier tragó saliva. Aunque ya intuía todo lo que escuchaba, oírlo de labios de Carmen era distinto. Cada palabra contenía años de dolor comprimido. Tu abuela vino a verme semanas después. No sé cómo me encontró. No preguntó, solo habló. Me dijo que no permitiría que destruyera la imagen de su hijo, que si no desaparecía, haría todo lo posible para arruinarme. Usaría su dinero, sus contactos, su influencia. Me llamó oportunista. Me acusó de querer manipular a Álvaro. Yo estaba sola. Mi familia había muerto años antes. No tenía red, no tenía fuerza, solo tenía miedo. Y tenía a Lara creciendo dentro de mí. ¿Nunca volviste a verlo? No, nunca. No volvió a buscarme. No sé si fue decisión suya o si ella le hizo creer que yo me había ido por voluntad propia. Quiero pensar que él creyó eso, pero también quiero pensar que, si realmente me amaba, habría hecho más. Carmen se detuvo frente a un árbol más grande que los demás. Apoyó la mano sobre el tronco con suavidad. Crié a Lara con lo poco que tenía. Trabajé limpiando casas, cuidando ancianos, vendiendo en mercadillos. Nunca quise que ella supiera quién era su padre, no por venganza, sino porque no quería que creciera con la ausencia como herencia. Pero llegó el momento en que fue inevitable. Me preguntó por qué no teníamos casa, por qué no tenía abuelos, por qué su madre lloraba a veces por las noches. Y ahí le conté una versión suave, sin nombres, sin rencor. ¿Y ahora?, preguntó Javier. ¿Ella sabe quién fue mi padre? No, aún no, pero lo intuye. Lara es lista, siempre lo ha sido. Sabe que hay cosas que no le cuento, que no hablo del pasado. Y ahora que apareciste tú con ese rostro que se parece tanto al de Álvaro, no hace falta que diga mucho. Javier asintió, conmovido por la serenidad con la que Carmen hablaba. La fuerza que irradiaba no venía del enojo ni del deseo de justicia, sino de una resiliencia que se había construido durante años de lucha solitaria.
Nunca supe de ti, dijo él con un tono casi de disculpa. Nunca imaginé que mi padre hubiese tenido una relación como la que describes. En casa no se hablaba de sentimientos. Todo era estructura, legado, apariencias. Ni siquiera recuerdo momentos cálidos con él. Solo instrucciones, normas, expectativas. Él no era malo, respondió Carmen. Solo estaba atrapado en un mundo que no le permitió ser distinto. Y al final, cuando quiso serlo, ya era tarde. Javier se quedó en silencio. Sabía que no había nada que pudiera decir para cambiar el pasado, pero también sabía que ahora tenía una responsabilidad, no solo con Carmen y Lara, sino con la memoria misma de lo que su padre fue y no pudo ser. «Quiero ayudarte», dijo finalmente. «No con dinero, no con discursos. Quiero ayudarte a recuperar tu lugar, el que nunca debiste perder. Y quiero que Lara tenga oportunidades, que estudie, que viva sin miedo, que tenga un futuro». Carmen lo miró, esta vez sin reservas. Sus ojos, aunque marcados por los años, aún conservaban una chispa firme. «No necesito caridad, Javier. Lo que necesito es verdad, y tú la estás trayendo. Si de verdad estás dispuesto a estar, entonces quédate, pero hazlo con constancia, porque ella no puede soportar más abandonos». «Me quedaré», afirmó él, «no por culpa, por elección». Carmen asintió con un leve movimiento, y juntos, sin decir más, retomaron el camino de regreso a la finca, mientras el cielo comenzaba a teñirse de tonos anaranjados. La historia, no contada, por fin empezaba a ser dicha. Javier regresó a Barcelona 2 días después. La visita a la finca en Sant Gregori se había convertido en algo más que una búsqueda personal. No era ya una inquietud moral, ni un intento de reconciliarse con el pasado de su padre. Era, sin duda alguna, el inicio de un compromiso profundo. Carmen, con sus silencios y su historia entrecortada, le había mostrado una dimensión de Álvaro, Serrano, que nadie más había compartido. No la imagen pública, no la figura del empresario exitoso y disciplinado, sino el hombre que, en algún momento de su vida, había amado de verdad y se había quebrado ante la imposición de un mundo que no perdonaba debilidades. En ese nuevo contexto, una figura emergía con fuerza, como pieza clave de esa red de decisiones y silencios. Mercedes, su hermana. Si alguien dentro de la familia sabía más de lo que había contado, era ella. Mercedes había sido siempre una extensión natural de su abuela, la gran matriarca. Educada para representar el apellido con rectitud, Mercedes nunca mostró interés por cuestionar la narrativa familiar. Había asumido el rol de guardiana del legado, y en ese proceso se convirtió en una figura severa, calculadora, hermética. A pesar de vivir en la misma ciudad, sus encuentros con Javier eran esporádicos, protocolares, casi vacíos. Pero esta vez necesitaba más. No podía continuar reconstruyendo una historia sin saber cuántas verdades ella había guardado. La llamó por la mañana. No explicó demasiado, solo pidió que se vieran en la casa familiar. Mercedes aceptó, con su tono habitual, seco pero correcto. Esa misma tarde, Javier llegó a la casa de Sarriá. Entró sin tocar el timbre, usando su vieja llave. Mercedes ya lo esperaba en el salón principal, sentada como si no hubiera pasado el tiempo desde Mindonesín, la última vez que se vieron. Llevaba un vestido oscuro y un chal sobre los hombros. No sonrió, pero tampoco mostró frialdad. Simplemente esperó. «¿Sabes por qué estoy aquí?», dijo Javier sin sentarse. «Imagino que sí», respondió Mercedes. «Has estado muy activo, últimamente. Me han llegado comentarios, y supe que fuiste al despacho de papá. Encontré una carta, una confesión». Mercedes asintió sin sorpresa. «Sabía que la encontrarías algún día». Javier se acercó. No tenía intención de rodeos. «¿Por qué nunca me hablaste de Carmen?». Mercedes cruzó las piernas con lentitud. «Porque no era algo que necesitabas saber en ese momento. Éramos jóvenes, Javier. Yo misma apenas entendía qué ocurría. Solo veía cómo la familia entraba en pánico, cómo mamá desplegaba toda su artillería para detener algo que, según ella, amenazaba con destruirnos. Carmen no era bienvenida. Así de simple. ¿Y tú qué pensabas?
Mercedes dudó por primera vez. Bajó la mirada. No sabía qué pensar. Carmen era distinta. Tenía una presencia que desafiaba todo lo que nos habían enseñado. No era sumisa, no buscaba agradar, no jugaba a ser parte de nuestro mundo. Era evidente que papá la amaba, pero también era evidente que no estaba preparado para luchar contra mamá. Yo lo vi apagarse. Como tú dijiste en otra ocasión, se volvió distante. Pero no entendí por qué hasta que encontré esa carta años después de su muerte. La guardé porque me pareció que era tuya, no mía. Ella estaba embarazada, dijo Javier sin rodeos. Carmen esperaba una hija de papá. Lo sabía mamá, lo sabías tú. Mercedes cerró los ojos un instante, luego los abrió con lentitud. Lo sospechamos. Nunca tuvimos certeza. Mamá lo asumió, claro, y eso fue lo que la llevó a actuar con más crueldad. No soportaba la idea de una mujer sin apellido manchando el linaje. Para ella, todo era imagen, control, tradición. El apellido Serrano no podía mezclarse con lo imprevisible. ¿Y Carmen? ¿Qué le hicieron? La aislaron, la presionaron. Mamá la visitó, le ofreció dinero, silencio, desaparición. Yo no estuve presente, pero papá me lo contó después, entre líneas. Estaba devastado, se sintió acorralado. No podía elegir entre el amor y la estructura que lo sostenía. Eligió mal. Javier caminó por la sala tratando de ordenar lo que escuchaba. Las piezas encajaban, pero lo hacían de una forma dolorosa, casi cruel. ¿Y tú qué hiciste, Mercedes? Callé, dijo ella, con una sinceridad que le sorprendió. No porque estuviera de acuerdo, sino porque no sabía cómo enfrentar a mamá. Era un monstruo vestida de matriarca. Su poder era absoluto. Hizo que incluso papá se sintiera un niño. Cuando murió sentí alivio, pero ya era tarde. Carmen ya había desaparecido. Y ahora está de vuelta, dijo Javier, con Lara, tu sobrina. Mercedes lo miró con intensidad. No había negación en sus ojos. Solo un tipo distinto de reconocimiento. Uno que duele. ¿La viste? Claro que la vi. Y sé que es parte de esta familia, aunque nunca haya pisado esta casa. Tiene dignidad, fuerza. Carmen la ha criado con más amor del que tú y yo recibimos jamás. Y no voy a permitir que sigan siendo fantasmas. Mercedes se levantó, caminó hasta una vitrina y sacó un pequeño marco con una foto antigua. Álvaro joven, de traje claro, sonriendo en un parque. No era una imagen oficial, no era el hombre de los retratos de la empresa. Era otro, más humano, más frágil. Tu padre tenía dos vidas, dijo Mercedes. La pública, que lo convirtió en quien fue, y la oculta, que lo persiguió hasta el final. Tú decidiste ver ambas. Eso es más de lo que muchos hubieran hecho. Javier tomó la foto y la miró por unos segundos. No necesitaba más respuestas. Las tenía. Ahora debía decidir qué hacer con ellas. Quiero que sepas, dijo antes de irse, que no pienso esconderlas más. Carmen y Lara merecen saber que esta casa, este nombre, también les pertenece. No por dinero, por memoria. Mercedes asintió. No lo detuvo, no lo contradijo. Y por primera vez, Javier sintió que tal vez, solo tal vez, las grietas del pasado comenzaban a dejar entrar algo de luz. El otoño había avanzado sobre Cataluña con una sutileza melancólica. Las calles de Girona estaban cubiertas de hojas doradas y anaranjadas, esparcidas por el viento frío que bajaba de las montañas. Javier conducía lentamente por una carretera secundaria hasta la finca donde Carmen y Lara seguían viviendo. Después de la conversación con Mercedes, sintió que algo dentro de él había cambiado. No era solo la certeza sobre los acontecimientos del pasado, sino la aceptación de que él, Javier, también formaba parte de esa cadena de silencios y fracturas que moldearon a su familia. Estaba cansado de heredar omisiones. Había llegado el momento de reconstruir con transparencia. Aquella tarde, al llegar, Carmen ya lo esperaba sentada bajo la sombra de un olivo, con una mirada distante, como quien anticipa lo que está por venir. Lara jugaba a unos metros, dibujando con ramas en la tierra. Javier se acercó despacio,
con un semblante serio pero sin dureza. Carmen lo observó y asintió con la cabeza, indicándole que podía sentarse. «Estuve con Mercedes», dijo él, directo, sin preámbulos. Confirmó todo. Carmen no mostró sorpresa. Parecía saber que ese encuentro entre hermanos era inevitable. «¿Y ahora qué esperas?», preguntó con voz serena pero firme. «¿Que te cuente lo que falta? ¿Que llene los huecos?» «No», respondió Javier mirándola a los ojos. «No espero nada más de ti. Solo quiero que sepas que estoy listo para escuchar, sin juzgar, sin interrumpir. Estoy aquí como hijo de Álvaro, sí, pero también como alguien que necesita entender quién es por fin». Carmen respiró hondo. Sus hombros se relajaron un poco, como si ese reconocimiento liberara una parte de ella que había estado atrapada durante años. «Nunca quise que Lara supiera quién fue su abuelo, y hasta hace poco tampoco creía necesario que supiera quién eras tú. Pero ahora todo ha cambiado. Ella merece saber, y tú también». Javier permaneció en silencio, permitiéndole conducir el relato. «Cuando nació Lara, yo estaba sola en un pequeño pueblo cerca de Lleida. Recibí ayuda de una enfermera local que no hizo preguntas. No puse el nombre del padre en el registro. Tenía miedo. Miedo de que la familia Serrano apareciera y me quitara lo único que me quedaba. Lara creció con poco, pero con verdad. Siempre le dije que su padre no estuvo, pero que no fue culpa suya. Fue una ausencia impuesta. Cuando empezó a hacer preguntas más difíciles, comencé a omitir, no a mentir, pero sí a callar. Porque yo tampoco sabía cómo responder». Hizo una pausa, mirando a su hija a lo lejos. Lara se había acercado a una señora que recogía verduras del jardín y ahora reía por algo que la mujer decía. Hace como 2 años, Lara encontró una foto antigua que yo había guardado sin querer. Era una copia de ese retrato que tú encontraste, de mí cuando era joven. Me preguntó quién era el hombre que había tomado la foto. Le dije que era un amigo, pero no me creyó. Me presionó, y yo evité el tema. Desde ese día, comenzó a dibujar a ese hombre en sus cuadernos. Era Álvaro con una precisión increíble. Aunque nunca lo conoció, captaba algo de esa imagen que yo llevaba dentro. Javier escuchaba cada palabra con atención plena. Ninguna emoción era desperdiciada. Carmen volvió su mirada hacia él y dijo: «No sabía que Álvaro había dejado algo escrito. No sabía que se había arrepentido. Saber eso cambia algo en mí, sí, pero no borra lo que viví, ni lo que Lara no vivió. Y sobre todo, no cambia el hecho de que tú eres su hermano, de sangre, y hasta cierto punto eres lo que queda de Álvaro en este mundo». Esas palabras impactaron a Javier con la fuerza de una verdad ancestral. No había forma de huir de ese vínculo. Lara era su hermana. Y no solo eso, era nieta de Álvaro, heredera de una historia silenciada, borrada por conveniencia y orgullo. «Quiero que lo sepa», dijo Javier después de un largo silencio. «Pero no quiero que lo sepa de golpe. Quiero que lo sienta, que entienda que hay alguien que estará aquí no por deber, sino porque lo desea. No quiero repetir los errores de mi padre». «Entonces quédate», respondió Carmen. «No con promesas, no con discursos. Quédate, convive, enséñale quién eres, y lo demás vendrá solo». Esa misma tarde, Lara se acercó corriendo, con el rostro iluminado por la alegría de quien aún desconoce las cicatrices del mundo. Se lanzó a los brazos de Carmen y luego miró a Javier con ojos brillantes. «¿Vas a volver mañana?», preguntó con dulzura. Javier sonrió, sintiendo un calor que hacía mucho no reconocía en su pecho. «Sí, volveré. Siempre que ustedes quieran». Ella asintió y volvió a correr entre los árboles riendo, con el pelo al viento. Carmen se levantó y miró a Javier por unos segundos más. «Su nombre completo es Lara Serrano Martín», dijo con firmeza. «Nunca usé el apellido, pero quizás ahora es hora de devolverle lo que intentaron quitarle». Javier no respondió. Solo bajó la cabeza en señal de respeto y aceptación. Esa noche, al regresar al hotel, ya no había dudas en su mente. El pasado había sido revelado. El presente estaba ante él, vivo, palpitante. Y ahora, por fin,
Sabía cuál era su lugar dentro de esa historia, no como heredero de bienes, sino como heredero de verdades. Los días siguientes en Girona se convirtieron en el reflejo de una nueva rutina para Javier. Se levantaba antes del amanecer, tomaba un café rápido en el hotel y se dirigía a la finca en San Gregori. Cada mañana encontraba a Carmen ya despierta, normalmente organizando las tareas del día, mientras Lara se ocupaba de los encargos que los residentes de la casa le confiaban con afecto. No era un hogar definitivo, pero funcionaba como un refugio donde el tiempo parecía ir más despacio. Allí, en ese ritmo pausado y entre personas que compartían historias de pérdidas y nuevos comienzos, Javier empezó a comprender que ayudar no consistía en actuar con prisa, sino con constancia. Carmen observaba cada gesto de él con atención. No era vigilancia, sino una curiosidad natural de quien desea saber hasta dónde llega la promesa del otro. Y Javier, sin hacer anuncios, empezó a actuar. Llevó libros para Lara, la acompañaba en caminatas cortas, le enseñaba palabras en francés, idioma que dominaba desde su adolescencia, y preparaba pequeñas sorpresas, como cuadernos de dibujo, lápices de colores, ropa nueva que dejaba discretamente doblada sobre la cama. Carmen no lo detenía, pero tampoco le agradecía con palabras. Su gratitud se manifestaba en un silencio que ya no era defensivo, sino una tregua. Después de una semana de visitas constantes, Javier tomó una decisión concreta. Quería asegurar que Carmen y Lara tuvieran un lugar seguro, propio y digno. Sabía que insistir en que regresaran con él a Barcelona sería demasiado invasivo. Carmen había dejado claro que no deseaba formar parte del universo que una vez la rechazó. Sin embargo, eso no significaba que rechazara toda forma de apoyo. Ya no rechazaba su presencia. Para Javier, ese era el mayor indicio de que podía dar un paso más. Contactó entonces a un conocido agente inmobiliario que trabajaba en la zona entre Girona y Valencia, una región con opciones accesibles cerca de buenas escuelas y centros comunitarios. Le pidió la máxima discreción, pero quería lo mejor dentro del presupuesto disponible, no el lujo de su mundo empresarial, sino calidad y estabilidad reales. Encontraron un pequeño apartamento en Valencia con 2 dormitorios, una sala amplia, balcón con vista a un parque y, lo más importante, cercano a una escuela con excelente reputación y programas de apoyo pedagógico y psicológico. Antes de presentar la propuesta a Carmen, Javier preparó un dossier completo, con todos los datos del inmueble, los planes de estudio disponibles para Lara y también una lista de cursos de capacitación para adultos en caso de que Carmen quisiera retomar alguna carrera o habilidad. Cuando llegó a la finca aquella tarde, ella estaba sentada en la sombra, leyendo un periódico viejo. Javier se acercó y, sin ceremonia, le entregó la carpeta. «No quiero convencerte de nada, solo quiero que tengas una opción». Carmen abrió la carpeta en silencio. Leyó despacio, miró las fotos del apartamento, las descripciones de la escuela, la información de los programas. No dijo nada durante varios minutos. Luego cerró la carpeta y lo miró a los ojos. «¿Estás seguro de que es esto lo que quieres hacer?» «Totalmente. No como reparación, como reconocimiento. Lara es mi hermana. Tú fuiste parte de la vida de mi padre. Todo esto es consecuencia de una historia mal resuelta que ahora puedo ayudar a reescribir. Y si lo aceptas, será con libertad, sin deudas, sin obligaciones». Carmen dejó la carpeta a su lado. «¿Y si te digo que todavía tengo miedo? Que a veces creo que esto es solo un sueño y que cuando despierte estaré otra vez sola con ella en la calle. Entonces te diré que estoy aquí», respondió Javier con calma, «y que estaré mañana también, y después, y siempre que ustedes quieran, porque ahora no se trata de lo que mi padre no hizo, se trata de lo que yo puedo hacer». Esa noche, Carmen habló largamente con Lara. Javier no participó en la conversación, pero desde lejos pudo ver cómo la niña escuchaba, preguntaba y luego sonreía, aún con el ceño fruncido. Al día siguiente, Carmen dio su respuesta. Aceptarían el apartamento. No sería inmediato, pero harían la transición con calma, paso a paso,
para que Lara no sintiera que todo cambiaba de golpe. Mientras tanto, Javier empezó a organizar una red de apoyo. Contrató a un abogado especializado en regularización documental para ayudar a Carmen a obtener todos los papeles necesarios. Buscó a una psicóloga infantil recomendada por una amiga que trabajaba con menores en situación de vulnerabilidad y propuso a Carmen que, si lo deseaba, registrara oficialmente su historia escribiéndola, aunque fuera solo para ella. Carmen no respondió al principio, pero días después apareció con un cuaderno sencillo, donde comenzó a escribir con letras pequeñas y precisas. La noticia de la mudanza se extendió discretamente entre los residentes de la finca. Algunos se despidieron con emoción contenida. Otros ofrecieron ayuda para cargar cajas, empacar ropa, preparar comida para el viaje. Cuando, 2 semanas más tarde, Carmen y Lara subieron al coche de Javier rumbo a Valencia, la sensación era la de cerrar un ciclo sin ruido, pero con dignidad. Al llegar al nuevo hogar, Lara corrió de una habitación a otra, maravillada con los dormitorios, los libros ya ordenados en la estantería, la cama hecha, los juguetes que alguien, sin decir quién, había dejado sobre la alfombra. Carmen caminó más despacio, explorando con la mirada como quien reconoce un territorio desconocido. Se sentó en el sofá, respiró hondo y simplemente dijo: «Parece un hogar». Javier sonrió. Aquella frase era todo lo que necesitaba oír. Al día siguiente, ya en Valencia, Lara comenzó a asistir a su nueva escuela. Carmen, con el apoyo de los asistentes sociales y el equipo de Javier, inició los trámites pendientes. Las visitas de Javier se hicieron menos frecuentes, no por indiferencia, sino porque su presencia constante fue sustituida por la confianza consolidada. Sabía que ellas estaban bien, y ahora, con seguridad, por fin podían escribir su propio futuro, lejos de los ecos de un pasado que ya no tenía poder sobre ellas. El tiempo pasó con la delicadeza de una brisa primaveral. Valencia, con sus tonos dorados y el ritmo pausado de una ciudad costera, ofreció a Carmen y Lara lo que ni Barcelona ni Girona pudieron brindarles: permanencia. Por primera vez en muchos años, madre e hija ya no tenían que mirar por encima del hombro, ni dormir con miedo ni esperar al amanecer para buscar dónde comer. Sus vidas, que antes pendían de un hilo tenso de incertidumbre, comenzaron a apoyarse en pilares sencillos: la escuela, el hogar, los encuentros semanales con Javier y, sobre todo, la tranquilidad. Lara se adaptó con sorprendente facilidad a la escuela. Su curiosidad era natural y su inteligencia viva. Las maestras pronto notaron el potencial de la niña y, con el apoyo psicológico inicial, encontró un espacio donde no solo podía aprender, sino también confiar. Comenzó a hacer amistades, a participar en talleres artísticos y, poco a poco, dejó de dibujar figuras solitarias para retratar escenas de personas sonriendo, juntas, en espacios abiertos. Carmen guardaba esos dibujos con cuidado, como pruebas silenciosas de que las heridas por fin empezaban a sanar. Carmen también floreció. El nuevo apartamento se convirtió en un refugio, pero también en un punto de partida. Con el estímulo de Javier, se inscribió en un curso técnico de cocina, retomando una pasión antigua que nunca tuvo la oportunidad de explorar. Sus manos, antes endurecidas por el frío de las calles, ahora moldeaban masas, cortaban verduras, con precisión, sazonaban con intuición y memoria. Pasaba las noches probando recetas, y Lara se convertía en su primera catadora oficial. Entre ollas y libros de cocina, Carmen recuperaba algo que había perdido hacía mucho: la sensación de construir algo con sus propias manos. Javier, por su parte, cumplió su palabra. No invadió, no impuso. Aparecía regularmente, a veces para recoger a Lara de la escuela, otras para cenar con ellas en casa, otras simplemente para sentarse en el balcón y escuchar a Carmen leer fragmentos del cuaderno donde registraba su historia. Nunca la presionó para que publicara lo que escribía, ni para que compartiera más de lo que quería. Respetaba ese proceso como algo sagrado. El vínculo entre ellos no era romántico ni familiar en el sentido tradicional.
Era algo más raro y valioso, una confianza reconstruida, un lazo reconstruido no por obligación de sangre, sino por una elección consciente de estar. Entonces, una mañana, Javier tomó una decisión. Estaba en su oficina en Barcelona, revisando documentos antiguos de su padre, ahora con otra mirada. Entre los papeles, encontró el antiguo estatuto de la empresa Serrano Any Asociados. En las 200 últimas páginas, después de los anexos legales y las cláusulas de sucesión, había una sección dedicada a la memoria institucional. Era un espacio simbólico, reservado para recordar los pilares morales que sustentaron la empresa desde su fundación. Hasta ese momento, esa sección había permanecido vacía. Javier supo, en ese instante, que allí era donde la historia de Carmen debía tener un lugar. En los meses siguientes, organizó la restauración del retrato antiguo, aquel que encontró en el desván de la casa de su padre. La foto de Carmen, joven, serena, mirando a la cámara con esa dignidad silenciosa, fue enmarcada con madera clara y vidrio antirreflejo. Debajo mandó colocar una pequeña placa, discreta, sin nombres completos, sin escándalos, solo una frase: la verdad no puede ser olvidada. La imagen fue colocada en la entrada principal de la sede de la empresa, en el vestíbulo por donde transitaban cada día decenas de personas. Algunos empleados preguntaban quién era la mujer del retrato. Otros simplemente pasaban, pero pocos dejaban de notar la fuerza contenida en aquella figura en blanco y negro. Para Javier, ese gesto no era un tributo ni un homenaje, era un ajuste, un acto de valentía tardía, uno que su padre nunca fue capaz de realizar en vida. En la inauguración de la nueva galería de entrada, Carmen estuvo presente. Vestía un sencillo vestido azul oscuro y llevaba a Lara de la mano. No hubo discursos ni aplausos, solo un silencio respetuoso, mientras Javier frente a todos retiraba la tela que cubría el retrato y permanecía en silencio unos segundos, contemplando aquella imagen como quien sella un pacto. Luego se volvió hacia Carmen y le dijo, solo, a ella, ahora todos lo saben, y ya no pueden fingir que no lo saben. Carmen asintió. Sus ojos estaban húmedos, pero firmes. Por primera vez, su rostro aparecía dentro de aquellas paredes, no como un fantasma del pasado, sino como parte del cimiento de todo aquello. Días después, Carmen escribió en su cuaderno: cuando se vive al margen durante tanto tiempo, el centro parece un lugar hostil, pero a veces, cuando alguien nos acerca con respeto, sin prisa, sin ruido, el margen puede convertirse en el inicio de un nuevo centro. Yo no soy una heroína, no soy símbolo de nada, pero hoy por primera vez en décadas siento que existo por completo, y que Lara podrá crecer no bajo la sombra del silencio, sino bajo la luz de la verdad. Esas palabras nunca fueron publicadas. Javier las leyó una tarde, sentado junto a Carmen en el balcón de su nuevo hogar en Valencia. Ella no pidió opinión. Simplemente dejó el cuaderno abierto sobre la mesa y volvió a la cocina. Y allí, entre el aroma del ajo dorándose y el sonido distante de niños jugando en el parque, Javier comprendió que la historia de su familia no terminaba con cuentas saldadas ni confesiones tardías. Terminaba donde comenzaba algo nuevo: respeto, reconstrucción y esperanza verdadera. Y por fin, paz.